Sé exactamente lo que sientes cuando enciendes las noticias y ves las imágenes en el Medio Oriente. Observas la tensión política mundial, escuchas el estruendo de los misiles y sientes como una angustia silenciosa dentro de tu pecho. Te preguntas en el silencio de tu habitación si todo esto, lo que estamos presenciando, es el principio del fin. Mira, no eres tú solo el que tienes esa inquietud. Millones de personas alrededor del mundo están mirando hacia un solo punto geográfico, un pedazo de tierra que apenas mide unas cuantas hectáreas. Pero lo que concentra la mayor cantidad de pólvora espiritual, política, militar del planeta es allí. Estoy hablando de Jerusalén, específicamente la explanada del templo. Este no es un lugar cualquiera. Es el epicentro de las pasiones más profundas de la humanidad. Es el monte Moriah del Antiguo Testamento, el mismo lugar sangrado por el patriarca Abraham cuando el corazón destrozado pero obediente subió para entregar su hijo Isaac. Sobre esa misma roca, siglos después, el rey Salomón levantó el primer templo, una maravilla arquitectónica, donde la gloria misma de Dios descendió en forma de nube. Pero la historia de ese lugar está escrita con sangre y fuego. Babilonia lo reduce a cenizas y después Zorobabel lo levanta de los escombros y Herodes el Grande lo revistió de oro, solo para que las legiones romanas de Tito lo arrasaran de nuevo en el año 70 de nuestra era, cumpliendo a la letra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, sobre esa misma roca histórica se levanta el Domo de la Roca, el imponente santuario musulmán con su inconfundible cúpula dorada y junto a ella la mezquita de Al-Aqsa. Aquí es donde el pasado choca violentamente con el presente. Durante siglos ese pedazo de tierra ha sido propiedad de Israel, luego de los cristianos durante la sangrienta época de las cruzadas, y hoy se encuentra bajo la custodia y autoridad islámica. Es un barril de pólvora esperando como una chispa, y esa chispa, mi querido amigo, ya se está encendiendo frente a nuestros ojos. Quizás no sepas esto, pero la idea de reconstruir un tercer templo judío en ese lugar exacto no es nueva y siempre ha traído muchísimas consecuencias sobrenaturales y aterradoras. En el año 363 después de Cristo, el emperador romano Juliano, conocido en la época como el apóstata por su odio al cristianismo, intentó reconstruir el templo judío para desafiar las profecías de Jesús. Financiado por el imperio y las millas de los trabajadores listos, las obras comenzaron, pero el historiador de la época, Amiano Marcelino, registró un evento que hiela la sangre. Cuando los cimientos estaban siendo removidos, una erosión de bolas de fuego brotó de la misma tierra, calcinando los trabajadores y haciendo el lugar completamente inaccesible. Fueron obligados a renunciar. Para muchos fue un fenómeno geológico, pero para los cristianos de aquella generación fue el dedo mismo de Dios. Fue el dedo mismo de Dios impidiendo que se levantara un edificio que ya no tenía ningún propósito en su plan divino. Sin embargo, el anhelo del judaísmo actual sigue intacto. Ellos leyeron el libro del Éxodo capítulo 25 versículo 8, donde Dios ordenó: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Para el judío ortodoxo de hoy, sin templo no hay presencia divina completa. No hay expiación de los pecados, no hay gloria para la nación. Por eso es el deseo de edificar el tercer templo. Ha dejado de ser una simple utopía religiosa y se ha convertido en una maquinaria política y económica y logística imparable. Aquí es donde la realidad supera también la ficción. El Instituto del Templo, fundado en 1987 en la ciudad vieja de Jerusalén, no está jugando a la religión. Ellos ya lo tienen todo listo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Han invertido décadas
millones de dólares para recrear con precisión milimétrica los utensilios sagrados. Las piedras ya están colocadas con láser, esperando ser ensambladas en silencio, tal como se hizo en los días de Salomón. Los candelabros de oro macizos, los incensarios, las vestiduras sacerdotales tejidas con hilo azul exacto que manda la Torá, todo está guardado en vitrinas, listo para ser usado. Los sacerdotes y levitas ya han sido entrenados rigurosamente, incluso el coro ya ha practicado los antiguos salmos de ascenso. Pero faltaba un detalle, un requisito indispensable de falsificar según el libro de Números: las cenizas de una vaca alazana, una novilla roja sin defecto sobre la cual nunca se haya puesto yugo, para el rito de la purificación. Las leyes rabínicas son tan estrictas que si la vaca tiene tan solo 2 o 3 pelos blancos o negros, queda descalificada. Durante décadas han buscado este espécimen sin éxito, hasta que los titulares de los periódicos nos acudieron a todos. En septiembre del 2022, un ranchero de Texas, un cristiano evangélico, logró criar 5 novillas perfectas, rojas, y fueron enviadas en avión y aterrizaron en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, recibidas con un evento mesiánico. Allí estaban en Israel siendo custodiadas y preparadas para el sacrificio ritual que purificaría el terreno para la construcción del templo. La tensión internacional es asfixiante en este sentido. Mira, hay políticos de las naciones más poderosas de la tierra que están involucrados también en este sentido. El centro educativo del templo acuñó una moneda oficial del nuevo ciclo y adivina quiénes aparecen grabadas allí en ella: el antiguo rey persa Ciro y el expresidente estadounidense Donald Trump, reconocidos por ellos como los 2 grandes facilitadores políticos de la causa de Israel. Además, altos líderes de política estadounidense como el vicepresidente J.D. Vance ha manifestado abiertamente su apoyo en el tercer templo, que sea una realidad. Pero hay un problema muy grande, un muro de contención humano y religioso. Para el Islam, la explanada del templo es su tercer lugar más sagrado en el mundo entero. Desde allí creen que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. El gran muftí de Jerusalén lo ha advertido repetidas veces con palabras que resuenan como tambores de guerra. Cualquier intento de construir un templo allí significará el fin. Ya hemos visto derramamiento de sangre, intifadas y grupos armados que llevan el nombre de Al-Aqsa, dispuestos al martirio absoluto antes de ceder un solo milímetro de esa tierra. Y en medio de todo este caos político de esta inminente guerra santa, te encuentras tú y me encuentro yo, observando cómo millones de cristianos, mi querido, mi querida, cristianos occidentales, están enviando su dinero, sus oraciones y su influencia política para financiar esta construcción. Creen que están acelerando la venida de Cristo, creen que están cumpliendo la profecía. Pero ¿qué pasa si te dijera que que esto no es verdad? Que han contado la historia al revés. ¿Qué pasa si te demuestro que este entusiasmo febril por un edificio de piedra en el Medio Oriente es en realidad una de las distracciones espirituales más peligrosas de nuestro tiempo? Mira, acompáñame al texto sagrado, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo tu manera de ver el futuro. Llegados a este punto, necesitamos respirar profundo y abrir nuestra Biblia, y hay una pregunta urgente que debemos hacernos con total honestidad. También una honestidad intelectual espiritual. ¿Por qué tantos líderes cristianos, fundaciones protestantes millonarias y creyentes sinceros están desesperados por construir un templo judío en el que se volverán a sacrificar animales? La respuesta radica en una doctrina de interpretación profética conocida como el dispensacionalismo. Es muy probable que hayas crecido escuchándola, que hayas visto las famosas películas cristianas sobre el arrebatamiento y el fin del mundo, quizás tú las has visto. Esta escuela de pensamiento
popularizada, hace poco más de un siglo por un hombre, John Nelson Darby y el C.I. Scofield, enseñan que Dios tiene dos planos separados, uno para la iglesia y el otro muy distinto para la nación de Israel. Según esta visión, la iglesia será raptada en secreto y entonces el reloj profético se reiniciará para los judíos. Para que esto pueda suceder, dicen ellos, debe haber un tercer templo físico funcionando en Jerusalén, porque allí se sentará el anticristo a mitad de un periodo de 7 años de tribulación. Utilizan 3 pasajes bíblicos fundamentales para sostener este edificio teológico falso. Y hoy tú y yo, con la Biblia abierta, vamos a examinarlos a la luz de la verdad pura. Mira, yo no te pido que me crees a mí, yo te pido que escuches lo que el Espíritu Santo dejó registrado en las Escrituras. El primer texto es un escudo de la teología del Daniel 9:27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Lo dice así la Biblia. Los maestros modernos te dirán que ese versículo habla del anticristo, el del fin de los tiempos, estrenando el futuro tercer templo de Jerusalén y prohibiendo a los judíos seguir matando los corderos. Pero está muy distante, y mira la majestuosidad del plan de Dios. Esta es la gloriosa profecía de las 70 semanas. El que confirma el pacto eterno no es un dictador maligno futuro, es Jesucristo mismo. A la mitad de la última de la semana profética, exactamente 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue clavado en un madero. ¿Y qué ocurrió cuando el verdadero Cordero derramó su sangre? Mira, el sacrificio y la ofrenda terrestre cesaron para siempre cuando eso pasó. El sistema de rito perdió su validez divina en el instante en que Cristo gritó: consumado es. Aplicarle este texto al anticristo es robarle a Cristo el acto central de su ministerio redentor. El sacrificio ya cesó en la cruz. No necesitamos que nadie construya un templo para que otro venga a detener algo que Dios ya terminó hace más de 2000 años atrás. El segundo texto clave es el texto de Mateo capítulo 24:15, donde nuestro Señor advierte: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí está, exclaman muchos. El lugar santo es el tercer templo reconstruido y la abominación es el anticristo. Pero la historia es mucho más exacta y menos fantasía. Jesús estaba respondiendo a la pregunta de los discípulos con respecto a la destrucción del templo que ellos estaban viendo en ese momento. 4 décadas después de esta advertencia, en el año 66 después de Cristo y culminando el año 70, los ejércitos romanos comandados por Cestio Galo y luego por Tito rodearon la ciudad. Los romanos plantaron allí sus estandartes paganos, símbolos de sus dioses falsos y del culto al emperador, en los terrenos que rodeaban la ciudad, en un área que las autoridades judías habían declarado como lugar santo. Los cristianos de aquella época que leyeron las Escrituras y grabaron las palabras exactas de Jesús, vieron estas águilas romanas en el suelo sagrado y reconocieron la abominación desoladora y huyeron a los montes hacia Pella. Ni un cristiano murió en la horrible masacre de Jerusalén, ni uno murió, porque entendieron que la profecía se cumplió en sus días. Jesús no estaba hablando de un templo en el siglo XXI, estaba salvando la vida de su iglesia primitiva. Y finalmente llegamos al texto que más temor, intriga existe. Segunda de Tesalonicenses 2:4, que describe el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el gran pilar para justificar la necesidad del tercer templo. Pero razonemos juntos. Mira, si el apóstol Pablo enseña en todas sus epístolas que la iglesia es
es el templo del Espíritu Santo y que los sacrificios de animales ya no tienen valor, llamaría el apóstol Pablo bajo la inspiración divina templo de Dios a un edificio de piedra, levantando así en rebelión a la obra de Cristo y a la obra de la cruz, donde se sacrifica la sangre de novillas rojas en lugar de honrar la sangre de Jesús. Mira, jamás Pablo no lo hará. A lo largo de la historia hemos visto el cumplimiento de este poder anticristiano, sentándose en posiciones de autoridad religiosa y tomando el lugar correspondiente solamente a Dios dentro de la iglesia cristiana, dentro del santuario espiritual que es la congregación de los creyentes. Piensa en esto con la mente fría y el corazón ardiente. Si un grupo de creyentes está donando millones de dólares para que los judíos construyan un templo de piedra, y al mismo tiempo que ese templo es específicamente el escenario para que el anticristo se sienta a gobernar y engañar a las naciones, ¿no se dan cuenta de que están financiando la sede del enemigo? Esto es una locura espiritual, ¿no lo crees? Mira, ¿desde cuándo los hijos de la luz trabajan incansablemente para prepararle la plataforma para el enemigo y el hijo de perdición? La verdad es que duele, pero la verdad es liberadora. Hemos sido condicionados por un sistema de interpretación moderna que busca respuestas de las noticias geopolíticas del Oriente Medio, en lugar de buscarlas en la consumación de la cruz, en la Biblia. Nos hemos distraído mirando las piedras cortadas de Jerusalén, mientras olvidamos la piedra angular que ya fue desechada por los edificadores. Es hora de dejar de mirar el suelo, dejar de obsesionarnos con las cenizas de una vaca roja de Texas y levantar nuestra mirada, porque allí arriba es donde la política humana no alcanza. Está sucediendo algo infinitamente mucho más grande y definitivo para tu salvación y mi salvación. Mira, hemos caminado a través de la historia, las profecías malentendidas y la confusión de nuestro tiempo. Ahora permite que la palabra de Dios traiga agua viva a tu alma. Jesús mismo habló sobre el templo y sus palabras destrozan a cualquier intento humano de devolvernos a un antiguo pacto. En el Evangelio de Juan, rodeado por los líderes religiosos que administraban las piedras de Jerusalén, Jesús les lanza un desafío que los dejó paralizados: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos se burlaron, diciendo que había tomado 46 años para la construcción, pero el apóstol Juan, bajo la iluminación del cielo, nos da la clave maestra de toda la teología cristiana. Mas él hablaba del cuerpo, del templo de su cuerpo. Allí radica la revolución de nuestro pacto. El templo ya no es un templo físico. El lugar de Dios es la humanidad. El único lugar donde hay perdón, expiación y gloria no es una estructura de oro en el Medio Oriente, es Jesucristo mismo. Y la confirmación más dramática de esto ocurrió un viernes por la tarde en el Monte Calvario. Cuando Cristo estaba colgando entre el cielo y la tierra, clamó a gran voz y entregó su espíritu. El Evangelio de Marcos registra un evento muy cósmico. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, dice las escrituras, de arriba abajo. Ese velo pesado y grueso separaba la presencia de Dios de los hombres. Ningún sacerdote humano lo rompió. Fue desgarrado por una mano invisible de arriba hacia abajo. Era la voz diciendo: se acabó. La sombra ha dado paso a la realidad. Los corderos, los novillos, el altar de bronce, las ceremonias, todo ha llegado a su cumplimiento en mi Hijo. Eso es lo que estaba queriendo decir. Volver a edificar un altar de piedra para derramar sangre de animales es teológicamente una bofetada a la obra terminada de Cristo, y los cristianos la financian. Es declarar que la sangre de Jesús en la cruz no fue suficiente. Entonces, ¿no hay ningún templo para el cristiano de hoy? Mira, claro que sí, es infinitamente superior. El apóstol Pablo, un hombre que se educó a los pies de los grandes rabinos
y amaba el templo físico, tuvo sus ojos abiertos a una dimensión mucho mayor. En el libro de los Hebreos o de Hebreos, Él nos traslada del Medio Oriente al trono del universo celestial. Él nos enseña que Cristo, habiendo resucitado, no entró en un santuario hecho por manos humanas. Y mira, escucha bien estas palabras, porque estas palabras son poderosas y traen paz a nuestro alma ansiosa. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, del 1 al 2. Tu perdón, tu justificación, tu destino eterno no depende si el gobierno de Israel logra un acuerdo con la autoridad palestina. No depende de las cenizas de una vaca roja, depende exclusivamente del ministerio intercesor de Jesucristo en el santuario celestial. Mientras el mundo se vuelve loco buscando señales de la tierra, tu fe debe estar anclada mucho más allá del velo, en el mismo cielo. Pero ¿qué hay de Israel entonces? ¿Qué hay de Jerusalén? Las escrituras del Nuevo Testamento son muy maravillosamente claras. Si tú perteneces a Cristo, si tú has sido lavado en la sangre de Cristo, tú eres la descendencia de Abraham, eres de la descendencia de Abraham. Tú eres el Israel de Dios. La pared de separación no está derribada. Hay un plan VIP para los judíos y un plan secundario para los cristianos. En Cristo hemos sido hechos un nuevo hombre, no hay ningún plan diferente, todos somos en Cristo uno en Cristo. Y la Jerusalén que nosotros esperamos no es una ciudad sitiada por conflictos armados o el odio racial. El libro de Apocalipsis nos promete una ciudad santa, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo ataviada como una novia para su esposo. Esa es nuestra patria, esa es nuestra capital eterna. Hoy vemos millones de personas tratando de edificar sobre la roca del monte Moriah, un lugar lleno de disputas, derramamiento de sangre, pero Jesús no nos llamó a construir nuestra vida sobre una roca como esas, sino una roca distinta. La roca que es Cristo Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, dijo Jesús, que edificó su casa sobre la roca. Cristo es la roca, Cristo es la roca de los siglos. Si tu teología, tu esperanza y tu confianza están puestas solamente en Jesús, en su sacrificio consumado, cuando vengan las lluvias, los torrentes y los vientos en el tiempo final, tu casa no caerá, estarás firme, seguro y en completa paz. No permitas que las teorías sensacionalistas y el miedo a un templo terrenal te rodeen y te quiten la gozosa certeza del plan de la salvación que está solamente en Jesús. Mantén tus ojos fijos en el cielo, donde está nuestro verdadero sumo sacerdote, Cristo Jesús, intercediendo por ti, por mí. Mi querido amigo, hermano, amiga, que piensas que todo esto quizás es algo a lo cual tú tienes que poner la atención. Mira, a quien tienes que poner la atención es a las Escrituras. Hasta el momento ha sido un viaje muy profundo. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Mira, te leo atentamente. Si este mensaje te ha traído luz y vida para ti, te ha quitado un peso encima, apoya este canal dándole un me gusta y suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones bíblicas. Recuerda que la profecía no se nos dio para asustarnos, sino para prepararnos y revelar el amor infinito de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Seguiremos en contacto para estudiar más y más a fondo las Escrituras. Recibe un abrazo sincero y que Dios te bendiga, el dueño del futuro, el dueño de nosotros te bendiga y te acompañe siempre. Dios te bendiga.